Continuamos con más en CIPSE Noticias más temprano. Le doy la bienvenida a Joaquín Filio, quien nos presentará un interesante libro. Joaquín, coméntanos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buen día. Gracias por el espacio, como siempre, cada jueves para platicar de libros. Pues regresando además con las pilas recargadas, con nuevas lecturas, con nuevas recomendaciones literarias. Y bueno, el día de hoy quisiera platicarte acerca de la obra de uno de los poetas que para mí son de los más importantes de México, además de los poetas más arriesgados que pues se encuentran, digamos, todavía vigentes, todavía escribiendo, todavía publicando. Se trata de la obra de Francisco Hernández. Y bueno, el libro del que les quiero platicar es de cómo Robert Schumann venció a los demonios, que bueno, pues es un libro que forma parte de una compilación de poemas titulada Moneda de Tres Caras. Moneda de Tres Caras gana en el 94 el premio Javier Villurrutia, que es, bueno, fue durante muchos años el concurso o el certamen más importante de México en temas de literatura. Y bueno, este apartado, digamos, específicamente sobre este personaje importante del siglo XIX, Robert Schumann, es uno de los que a mí me parece demuestran como las mayores habilidades de Francisco Hernández en la poesía, ¿no? Aquí plasma Francisco Hernández eso de Robert, ¿no? De este pianista alemán. Él era melancólico. Claro. De ahí saca la poesía. Es interesante el tema. Coméntanos sobre eso. Sí, mira, fíjate que sí, el juego del doppelganger o del desdoblamiento que hay en la obra de Francisco Hernández, él siempre toma algún personaje para hacer como una especie de biografía poética, ¿no? Es decir, un personaje histórico, en este caso el tema de la música que está presente en este libro, y ve reflejado casi siempre situaciones de su propia personalidad sobre quien está escribiendo más bien, ¿no? Entonces, como bien mencionas, la figura de Schumann, que es una de las figuras más importantes de la música occidental del XIX, pues siempre estuvo también ligada con la depresión, estuvo ligada con la nostalgia, con la melancolía, y es algo que me parece que es muy propio también de la obra de Francisco Hernández, ¿no? Él como poeta, uno de los temas de los que más habla siempre es de la superación humana, pero siempre como a través de esta atmósfera de tristeza o de melancolía. Y este libro particularmente explora muy bien la biografía de Schumann a través de imágenes que, como bien mencionas, son muy evocativas, son de pronto con imágenes muy poderosas también. Es una de las particularidades de la poesía de Francisco Hernández, que tiene imágenes que, bueno, creo podríamos incluso catalogar como surrealistas de pronto, ¿no? Son imágenes que sorprenden mucho por lo inesperadas que suelen ser, ¿no? Una de las virtudes que tiene la poesía de Hernández también es que, así como puede ser muy solemne, puede jugar mucho con el humor también. Particularmente en este libro no abunda mucho el humor, sin embargo creo que sí está en gran parte de su obra. Francisco Hernández, es interesante la biografía del poeta. Él nace en Veracruz en el 46, si no me equivoco, y bueno, muy joven se va a vivir a la Ciudad de México y trabaja durante muchos años en una agencia de publicidad. Entonces él en algunas entrevistas menciona que el trabajo de publicista, de pensar sobre todo una campaña de publicidad, le dio mucho poder de síntesis y eso lo refleja muy bien en su poesía, ¿no? O sea, como un trabajo que quizá es el trabajo menos poético del mundo, como lo puede ser el mundo de la mercadotecnia, él lo logra decantar, lo logra traducir a poemas que son siempre pues, muy entrañables, ¿no? Muy conmovedores también. Filio, en esta poesía, hablemos un poco de Robert también, ¿no? Claro. Para poder entender la inspiración de Francisco, lo podemos entender en el libro. Robert, como pianista, él sufre de una melancolía psicótica, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esa melancolía lo lleva también, pero Francisco, ¿cómo lo ve él? Tú, desde tu punto de vista, Francisco lo ve, él agarra un poco de acá, toma un poco de esa melancolía, un poco de las cosas tan fuertes que él refleja en el libro, pero que te da una noción, tú como lector, Claro. como lector, ¿qué te inspira? ¿Qué sacas? Mira, fíjate que quienes tengan la oportunidad de leer este poemario encontrarán precisamente las alusiones que hay a la enfermedad, ¿no? a este padecimiento que tuvo el músico del 19. La enfermedad, ahora que lo mencionas, es un tema frecuente en la obra de Francisco Hernández. Estaba pensando en otro poemario que se llama La isla de las breves ausencias, que cuando uno lo lee, te da la sensación de que está hablando meramente de cuestiones literarias, ¿no? Se mencionan a muchísimos personajes de la literatura, sobre todo personajes que encallaron en una isla o que naufragaron, ¿no?
Bueno, el caso, por ejemplo, de Robinson Crusoe, que es un personaje que está en todo este libro. Pero el libro hace alusión también a una enfermedad y es una cuestión como muy velada, muy implícita. Y leyendo un poco de la biografía de Francisco Hernández, me entero que, bueno, él tiene un padecimiento de epilepsia y esto es de lo que habla el libro de manera secreta, ¿no? Este libro, La isla de las breves ausencias. ¿No? Qué interesante. Exacto, que la isla de las breves ausencias no es otra cosa que una metáfora de los momentos de epilepsia, ¿no? Estas ausencias que tiene en sí mismo cuando existe este padecimiento, ¿no? Y bueno, en el caso de Schumann, reflejado como que tú dices, efectivamente con este padecimiento mental, pues también lo explora, ¿no? Al parecer las enfermedades son una de las principales angustias poéticas de Francisco Hernández y se reflejan muy bien en los poemarios. Este poemario sobre Schumann también habla mucho sobre el tema de la infancia, habla mucho sobre pues, cuestiones biográficas, sentimentales, ¿no? Del propio personaje, del propio músico, pero que están ligadas, insisto, ¿no? en toda la obra, son temas constantes en toda la obra del poeta, ¿no? Es interesante también, Francisco Hernández perteneció a una generación en la que estuvo, y fue muy amigo también del poeta Raúl Renán, el poeta yucateco. Ambos cultivaron este género lúdico de la poesía, ¿no? Entendían la poesía también como un juego, como no un artificio solemne y puro como se suele ver a la poesía, sino también entendiendo lo que es un ejercicio de lenguaje, ¿no? Y creo que una de las apuestas también de la poesía de Francisco Hernández es el compromiso que tiene con la palabra, con hacer poemas incluso sobre la propia poesía, ¿no? ¿Nos puede nutrir este libro, estas poesías, para conocer más sobre otra vertiente de la poesía, Joaquín? Sí, por supuesto. Creo que tenemos una gran deuda con muchos poetas. En general, los lectores no estamos acostumbrados ya a seguir leyendo poesía. Creo que la poesía en general se ha pues, estigmatizado un poco, ¿no? Creemos que la poesía meramente tiene que ser pues, sobre sentimientos, o sobre el amor, o sobre la felicidad, ¿no? O sobre la musa. Es lo primero que se nos claro, viene a la mente cuando hablamos, por eso es que te hago la pregunta, es el porque lugar es interesante común. el tema. Por supuesto, es un lugar común y haciendo esto, tomando esto que tú mencionas como una invitación también a que la gente se acerque, no solamente a la poesía de Francisco Hernández, que creo que es uno de los poetas a los que menos justicia se les ha hecho también en temas de ventas de libros, pero sí, siendo muy francos, creo que necesitaríamos reeducarnos un poco en nuestra forma de leer poesía y acercarnos sobre todo a nuevos libros, fomentar, ¿no? la lectura de libros de poesía. Está Francisco Hernández, acabo de mencionar a Raúl Renán, bueno, el propio Francisco Cervantes, que fue uno de los maestros también de Francisco Hernández. Son varios los poetas, José Carlos Becerra, perdón, otro gran poeta que ahora pienso que no ha tenido como esta justicia, ¿no? Entonces la invitación es a que la gente lea, se acerque a libros de poesía y bueno, pues que los compartan. Creo que es importante también que siempre la mejor crítica literaria es la recomendación que pueda hacer un lector, ¿no? La recomendación, sobre todo cuando se trata de libros como estos. Sí, sobre todo cuando son libros de, pues no diría de difícil acceso. Creo que la poesía de Francisco Hernández se puede encontrar pues en gran medida de manera digital y gratuita. Los libros, casi todos, es importante mencionarlo, no lo comenté. Este libro es de la colección de el Centeno, si no me equivoco, perdón, La Centena, específicamente de la clasificación de poesía. Son libros muy económicos que los pueden encontrar en las librerías de Educal, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, y creo que los tienen a la venta en 10 pesos, ¿no? O sea, son libros muy baratos, muy accesibles, para que no haya excusa de no leerlo, ¿no? Joaquín, una recomendación para adentrarnos en esta poesía, en este tipo de poesía y un poco sobre el libro nuevamente. Ok, bueno, creo que fíjate que para leer poesía, a pesar de que este es un poemario pensado, es como un poema muy largo, es un libro pensado, es un poema pensado como libro más bien, no creo que haya problema en que el lector, y esto lo propongo también como un ejercicio de lectura distinto, ¿no? Creo que uno, cuando se trata de poesía, puede agarrar el libro, abrirlo donde quiera, y bueno, pues no entenderlo como algo lineal, o sea, no es como una novela que uno tiene que, pues, llevar digamos, la secuencia. Decididamente, claro. Exacto, leerlo de la primera página hasta la última, sino que lo puedes hacer incluso de manera azarosa.
Y creo que los poemas también tienen la virtud de que pueden ser, sobre todo de la poesía de Francisco Hernández, que pueden ser piezas autónomas al libro. O sea, tú puedes leer un fragmento de alguno de los poemarios de Francisco Hernández y perfectamente se puede entender la independencia, digamos, ¿no? de ese poema. Entonces, la recomendación es esa, que lo lean simplemente, que quizá lo googleen si quieren investigar más sobre la biografía de este poeta y pues que lo compartan. Creo que eso es lo principal. Cuando tomamos este libro, Joaquín, cualquier página nos puede enriquecer, desde la primera hasta la última, la parte media. Podemos conocer, podemos nutrirnos. Es una cualidad muy importante, sobre todo de la poesía. Claro, sí, mira, y además el tema de que hable de personajes históricos, pues si lo quieres ver de alguna forma, es también una manera de nutrirte de pues un conocimiento, digamos, alternativo a la propuesta incluso estilística o la propuesta del lenguaje. Entonces creo que otra de las virtudes que tiene este tipo de poesía es que pues puedes conocer un poco más de la vida de otros personajes, ¿no? Es un acercamiento también. Gracias, Joaquín, como siempre, enriqueciéndonos. No, muchísimas gracias a ti, Héctor, y pues el siguiente jueves con otro libro estaremos platicando por aquí. Interesante, siempre es importante cultivar esa cultura de la lectura y cómo nos podemos enriquecer. Joaquín, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es momento de un corte en CIPSE Noticias. Más temprano, no cambie de canal. En breve, más información.